Continuamos con el estudio del directorio de la catequesis. En este capítulo octavo, la catequesis en la vida de las personas, podemos reflexionar que el Evangelio no está pensado para una persona en abstracto. Está pensado para la persona en concreto, real, histórica, arraigada en situaciones específicas, marcada por situaciones psicológicas, culturales, religiosas. La catequesis no es un proceso lineal, es un proceso que acompaña el desarrollo de las distintas etapas de la vida de las personas. Tomando en cuenta estas situaciones, a continuación veremos cómo la catequesis se enmarca en las distintas situaciones, edades y estados de vida de cada una de las personas. Ubicándonos en cada uno de los estados de la vida de las personas, tenemos la catequesis y la familia. La catequesis es el lugar en el que se aprende, en que el niño, los jóvenes, aprenden las primeras experiencias de fe. La catequesis en la familia es porque reconoce que la familia es el lugar natural donde se aprende la experiencia de la fe. Esta experiencia es una catequesis testimonial. Por eso se le llama la catequesis en la familia. Luego tenemos la catequesis con la familia, puesto que busca acompañar los problemas concretos de la familia, del hogar, del núcleo familiar. Por lo tanto, debe ser un acompañamiento para que la familia reconozca su tarea original de promover la educación religiosa y la educación de la fe de los niños que en ella crecen. Y por último, tenemos la catequesis de la familia, porque la familia también da unos aportes, da su propia aporte a la comunidad cristiana. De esta manera complementando y contribuyendo a lo que ofrece la comunidad, y la familia se convierte entonces en esa contribuyente de la formación de la fe. Debemos tener en cuenta algunas indicaciones pastorales para llevar a cabo la catequesis con la familia. Se debe tener una catequesis de los jóvenes y adultos que se preparan para el matrimonio, los jóvenes casados, para padres que piden el bautismo para sus hijos, para padres que tienen los hijos que recorren el camino de la iniciación a la vida cristiana. Debe tenerse también una catequesis intergeneracional y por lo tanto catequesis de grupos de familia que de alguna manera comparten experiencias de fe. Es propicio tener en cuenta en otra oportunidad, en otra dimensión, la catequesis de los niños y los jóvenes. Los niños descubren en el hogar esa experiencia de Dios y la catequesis debe buscar desarrollar en el niño la intuición natural que tiene de Dios y desarrollarla. Se trata de un descubrimiento de la fe. La catequesis de la iniciación a la vida cristiana, que en algunos países se inicia alrededor de los 6 años en adelante, esta catequesis itinerante de iniciación a la vida cristiana debe abordar los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación, su adhesión y la vida de inserción a la comunidad eclesial y la celebración de los sacramentos. Es importante tomar en cuenta que los niños se encuentran en la edad escolar, por lo tanto debe haber una colaboración entre catequistas y educadores para que haya una experiencia de testimonio de los adultos que viven su fe. Tomando en cuenta esas diversas personalidades en las que nace y se suscita la fe de los adultos, debemos tomar en cuenta diversas tipologías de adultos para esta catequesis. Encontramos adultos que viven su fe y buscan profundizarla. Adultos bautizados que no han culminado su iniciación a la vida cristiana. Muchos de ellos adultos también bautizados que tienen un contacto esporádico y específico con la iglesia y que no viven su fe. Adultos bautizados que provienen de otras experiencias religiosas cristianas. Adultos bautizados que no viven la fe y que de alguna manera han tenido experiencias no católicas. Y adultos no bautizados a los que se le debe considerar como los verdaderos catecúmenos. Se impone el reto y los desafíos de esta catequesis de despertar la fe, purificarla
y desarrollarla apuntándolo, por supuesto, y teniendo al resucitado como el centro. Otro punto y otro estado de vida muy importante son los ancianos. La catequesis con los ancianos debe reconocer que son muchos de ellos, muchas veces, custodios de la memoria de la comunidad. Los ancianos se convierten en esos signos de sabiduría y de experiencia de la vida. Y de alguna manera llevar la catequesis con ellos es vinculando experiencias de catequesis de ancianos que puedan tener con los niños, con los adultos, con los jóvenes. De esta manera fomentando ese carácter del diálogo intergeneracional de los adultos con los más jóvenes, teniendo entonces una dualidad de la experiencia del pasado con el futuro, de lo tradicional con lo novedoso. Es importante que estos custodios de la memoria se sientan involucrados y que participen de la catequesis en la comunidad cristiana. Otra forma de catequesis que ya no es de una etapa de la vida, sino de una situación específica cultural, como la catequesis con las personas discapacitadas. Para la catequesis con las personas discapacitadas, el catequista debe recibir una formación especial para llevar ese verdadero acompañamiento. Un punto que hay que tener muy en cuenta es que estas personas deben sentirse valoradas e involucradas dentro de la comunidad cristiana. El catequista que acompaña a los discapacitados debe tener un acercamiento fraterno con las familias, de tal manera que se puedan desarrollar y que se puedan explotar todas sus potencialidades para que sean parte verdaderamente de la comunidad cristiana. La catequesis con los migrantes, pues en muchas situaciones y regiones del mundo se vive el fenómeno de la migración. Personas que van de un lugar en busca de mejor futuro en otras tierras. Esta catequesis con los migrantes debe cuidar en la primera acogida, el primer recibimiento, hacerles vivir la providencia y la cercanía del Padre para con ellos. La escucha sin prejuicios y el acompañamiento y ese sentido de la acogida es uno de los factores que debe vivir esta catequesis con los migrantes. Pero también está la catequesis con los emigrantes. Muchas personas que se encuentran fuera de una iglesia particular y que en muchas conferencias episcopales o en muchas iglesias particulares se ha buscado la atención de esa comunidad de emigrantes que están fuera de esa iglesia particular, enviando sacerdotes que los atienden, que los acompañan. Muchos de ellos regresan a su iglesia particular de origen para recibir los sacramentos y para participar de las celebraciones cristianas. Es importante cuidar que esas personas fuera puedan tener un verdadero acompañamiento y una catequesis de iniciación con itinerarios apropiados. Esto significa que la iglesia particular no pierde su conexión con sus hijos por el fenómeno migratorio, sino que mantiene una vinculación porque la cultura y la experiencia de fe la llevan al lugar donde se encuentran. Y con instrumentos catequéticos se puede procurar esa atención desde la distancia. Otra situación particular que debemos tener en cuenta es la catequesis con los marginados. Muchas personas han sido excluidas de la sociedad, se encuentran en las periferias y son los más pobres, desvalidos y desprotegidos de la comunidad. Es importante que la catequesis con los marginados tenga un sentido de cercanía, de acompañamiento y de fraternidad, donde se fomente la escucha, donde se fomente el sentido de caridad y de misericordia. Una de estas realidades, por ejemplo, son los encarcelados o los que viven en otras situaciones irregulares. Por ello, en esta catequesis con los marginados y los excluidos, debe procurarse la inserción dentro de la comunidad para que todos tengan un sentido de acogida y que ellos sean parte activa de toda la iglesia particular y local. Te invitamos que con el estudio de este capítulo 8 en la guía didáctica puedas profundizar todos estos misterios de cómo la catequesis se convierte en una catequesis diferenciada, tomando en cuenta las situaciones de estados de vida, edades y situaciones particulares en las que viven las personas, para que
pueda llevarse un verdadero mensaje adaptado a todas esas experiencias en las que se encuentran cada uno de ellos. Así que mucho ánimo para profundizar este hermoso capítulo octavo de nuestro directorio.